Amigos, estaba viendo La leyenda de Korra, una de mis series favoritas, cuando de pronto pasó esto. Cuando la gente vea esto, harán fila para pelear contra Unalaq. Shuli, enciende esta cosa. Tengo a un equipo de filmación registrando toda la invasión al Polo Sur. Vamos a editar esta grabación con escenas de la superestrella Bolin, interpretando al héroe de la tribu Agua del Sur, combatiendo al malévolo Unalaq. Nadie querrá a los del norte cuando vean las aventuras de Naktak, el héroe del sur. En esa pequeña escena, la serie da cuenta del poder del séptimo arte para transmitir y moldear la percepción del gran público. Tanto Barrick como carismáticos líderes políticos a lo largo de la historia fueron conscientes de la capacidad del nuevo medio, que impulsaron para dar a conocer sus posturas políticas e ideológicas. La leyenda de Korra, creada por Dante DiMartino y Bryan Konietzko, da continuidad al universo planteado en su predecesora, Avatar, la leyenda de Aang, cuya estructura seguía lo que Daniel Tubau llama una serie procedural o procedimental, caracterizada por plantear una subtrama por episodio, resuelta dentro del mismo episodio, aún con su línea narrativa general y en donde se repite una secuencia de pasos similar por capítulo, en un esquema muy similar al del Mandaloriano. Estas subtramas nos enseñan sobre los personajes al tiempo que la amenaza mayor, en el caso concreto de Aang, el Señor del Fuego, se mantiene como un peligro latente. Ningún episodio representa mejor este principio que Aventuras en Ba Sing Se, dividido en varias historias de cada uno de los protagonistas de la serie, cada una enfocada en un aspecto muy íntimo y en el que se destaca Iroh, cuya resolución es una emotiva celebración al pie de un enorme árbol, frente a la imagen de su difunto hijo. Ya regresó, valiente ha sido él, ya regresó. Korra se desmarca ligeramente de ese principio y apuesta por una estructura a medio camino entre lo procedural y lo lineal, pero además modifica la dimensión del conflicto que atañe a su protagonista, mientras que Aang debía aprender en tiempo récord los elementos que no dominaba y para ello necesitaba controlar su cuerpo. Es decir, mientras que aquí la dimensión partía de lo físico, en su siguiente encarnación el dilema proviene del entorno del avatar. Esto queda de manifiesto en los primeros 3 minutos. En su infancia temprana, Korra ya domina 3 elementos, aunque sus habilidades diplomáticas dejan mucho que desear. ¡Soy el Avatar! ¡Acéptalo, amigo! Esta continuación tiene 2 grandes diferencias con respecto a su predecesora, siendo la más importante el punto de partida social. Esto se refuerza con los antagonistas. Mientras que Ozai es un poderoso maestro del fuego control temido por sus capacidades, Amon es el líder carismático de los igualitarios, y aunque posteriormente se revela como el extraordinario maestro sangre control no attack, su fortaleza no radica en su habilidad física, sino en su capacidad de gestar a su grupo revolucionario desde otra identidad, con una misión muy clara: igualar el piso entre maestros y no maestros. Korra no se enfrenta en una lucha cuerpo a cuerpo. Para eliminar a Amon debe afianzar su posición en Ciudad República y a su vez revelar la farsa bajo la cual vive su rival. El Avatar no se enfrenta a un maestro, se enfrenta a una ideología, derrumbada irónicamente por el agua que limpia el maquillaje con el cual Amon había mentido a sus seguidores, dando pie a su verdadera identidad. Su caída no es provocada por una derrota en combate, sino por la pérdida de sus fieles seguidores. Al perder esa influencia es obligado a huir, mientras su máscara se queda en el agua. Si bien para algunos fans el fracaso de No Ataque es inverosímil, este viene dado desde la dimensión elegida por sus creadores, la social, que se extiende hacia la segunda temporada, donde lo político adquiere aún más relevancia. Podrías aparentar ser neutral. Pero no soy neutral. El norte invadió mi hogar. Vine hasta aquí para que la República envíe fuerzas para ayudar al sur. Una guerra entre la tribu Agua del Sur y Agua del Norte se avecina. Korra necesita de las fuerzas armadas sureñas, pero para ello requiere la aprobación del presidente de Ciudad República. Ahí entra Barrick, un carismático empresario creador de un dispositivo para proyectar imágenes, o como él lo dice, para hacer pelis. Es, según el modelo de arquetipos de John Truby en Anatomía del Guión, un artista embaucador que utilizará su invento para conmover lo mismo al pueblo que al presidente de iniciar el conflicto bélico, y para ello crea una serie propagandística titulada Las aventuras de Naktak, héroe del sur. Shuli ya agendó una reunión para mañana con el presidente Raiko. Haremos que nos apoye. Pero antes de ahondar en las características de la pieza fílmica de Barrick, hagamos un breve recorrido por el cine propagandístico. Se podría decir que este tipo de expresión nace casi con la llegada del cinematógrafo. Una de sus primeras manifestaciones ocurrió en 1898 con la cinta Tearing Down the Spanish Flag, realizada por James Stuart Blackton y Albert E. Smith, y que algunos proclaman como el nacimiento del cine bélico.
En un solo plano atestiguamos un cambio de bandera, la española por la estadounidense. Ese mismo año una recreación pasaba por real, la batalla de la Bahía de Santiago. Hecha por Edward H. Amet, confundió a propios y extraños. El cortometraje narra la derrota del almirante Cervera ante los Estados Unidos. El éxito propició innumerables productos informativos sobre la guerra hispano-estadounidense y otros conflictos en países como Alemania, donde se produjeron varios documentales durante 1916 y 17. Con el paso del tiempo surgirían distintas expresiones de lo propagandístico. Lenin descubriría rápidamente el poder de este tipo de producciones y las incentivaría durante la década de los 20 del siglo pasado, con resultados extraordinarios. Las películas como método de propagación de las ideas antes que los libros. Para muchos, su punto más alto técnica e ideológicamente vendría de la mirada de una cineasta cuyo talento atrajo al nacionalsocialismo. Tras filmar su ópera prima, La Luz Azul, Leni Riefenstahl tendrá una encomienda: configurar la imagen del nazismo. Esa gente allá afuera te adora, muchacho. Se tragaron todo ese discurso sin sentido. El truco es, cuando me empiezo a confundir, siempre digo Ciudad República o fanáticos. Y todos me aplauden. La configuración de Barry como personaje es muy peculiar, ya que condensa las tareas de dos figuras importantísimas de esa etapa del cine alemán, Joseph Goebbels y la propia Riefenstahl. No solo es el creador de las pelis en el universo Corra, también es un poderoso empresario capaz de manipular a todos a su alrededor. Sobre sus hombros descansan dos labores, la artística y la administrativa. Espero que el presidente Raiko nos escuche. No te preocupes. Fui un gran patrocinador de su campaña electoral. Él y el otro sujeto te van a apoyar. Ahondemos un poco más en la historia de la propaganda en el séptimo arte. En 1933 se creó el Ministerio de Propaganda del Reich, bajo la dirección de Goebbels. Se dividía en varios departamentos, entre los que destacaban radiodifusión, prensa, teatro y cine, siendo este último el medio predilecto. Joseph consideraba que Hollywood era la maquinaria propagandística más grande del mundo, por lo que puso un esfuerzo monumental en crear grandes obras inspirado en los estadounidenses. Para el 34 se dictó un reglamento cuyo fin era controlar el contenido de la obra desde el guión. El impulso fue tal que para 1942 contaban con 7.400 salas de cine, incluidas 800 estaciones móviles que llegaban a todos los rincones del país. Durante esta época se produjeron noticiarios. Lo mismo para el mercado interno y externo era, como pueden suponer, un cine cargado de un nacionalismo exacerbado que exaltaba los valores del nacionalsocialismo y que además venía acompañado por una restricción. Se limitaron las proyecciones de películas extranjeras y había una oficina especial cuya labor era verificar que las cintas exportadas reflejaran sus valores y cuyos productores fueran arios. Se crearon ficciones para el mercado externo como El Judío Eterno, en donde se perfilaba a los judíos como antagonistas. Este mismo principio, el de colocar el antagonismo en la otredad, está en la obra de Barrick. Sus aventuras de Naktak construyen a la tribu del norte como un enemigo destructor y violento desde la manipulación de las imágenes que extrajo de una invasión y además le dan cara, la del líder de los norteños, Unalaq. Pero el enfoque propagandístico en Corra es más cercano a la perspectiva estadounidense, parodiando al Capitán América o inspirándose en piezas como Der Führer's Face. Pronto mi artefacto de la perdición lanzará este bloque de hielo al centro de la Tierra, enfriando todo el planeta, y yo seré el gobernante de la Tierra helada. La pieza más destacada del nazismo fue una obra maestra, considerada por especialistas como la mejor película de propaganda de la historia, titulado El triunfo de la voluntad. Leni Riefenstahl ya había experimentado con una obra previa, La victoria de la fe, hecha apenas un año atrás. En esta ya proponía algunos de los fundamentos que veríamos en su siguiente entrega. Cientos, miles de personas arremolinándose para conocer al Führer, los soldados que representaban el poderío del ejército, la disciplina de los oficiales, los apasionados discursos que inspiraron a la población a sumarse a la batalla y lo más destacado, la construcción visual del gran líder, un carismático Hitler. Bastan los primeros 10 minutos de El triunfo de la voluntad para encontrarse con el impresionante talento para el montaje de su directora. Desde las alturas, navegando entre las nubes como si se tratara de un dios que todo lo puede y lo vigila, desciende Adolf. Conforme su avión baja, observamos las calles, los rostros de miles de civiles dispuestos a mirarlo por apenas unos instantes.
La cineasta nos coloca a ras de piso, hasta que el individuo se encuentra con lo colectivo. Mientras esto sucede, observamos distintos elementos de la iconografía característica del nazismo: la esvástica, el águila imperial y los uniformes. El descenso sigue un trayecto en coche, en donde el montaje mezcla los saludos del pueblo a su líder. Se nos deja en claro, por obra del corte, la importancia de este hombre para su gente. La secuencia culmina con un fundido a negro de Hitler en contrapicado, observando desde una ventana. Riefenstahl, única mujer con un cargo oficial en el partido, establecía las bases de la comunicación política en términos audiovisuales, al tiempo que servía a los propósitos de Goebbels. Desarrolló en su filme lo que algunos llaman la sensopropaganda, la cual es aquella que apela directamente a las emociones. De la idolatría y los apasionados discursos emerge la necesidad emocional de alistarse al ejército, defender los ideales, pero para ello Leni era contundente. Había que encarnar en un héroe dicho imaginario, alguien que representara esas ideas. Si en El triunfo de la voluntad este protagonista es Hitler, en la obra de Barrick es Naktak, interpretado por Bolin. En el propio título de la pieza se nos indica que es el héroe del sur. Es un personaje carismático dispuesto a arriesgar su vida por sus amigos. Al igual que El triunfo, su propósito es representar un ideal, atacar a las emociones de los espectadores, en concreto a las del presidente, sobre quien recae la decisión final de usar al ejército. Barrick sé lo que está haciendo y dudo mucho que su propaganda me haga cambiar de opinión sobre entrar en guerra con la tribu del norte. De hecho, minutos después de estas declaraciones, Barrick hace un énfasis muy particular que nos hace conscientes de su perspectiva del cine. Él conoce el poder de sus imágenes y del discurso que está planteando. Mi esperanza es que sus palabras y esta épica peli inspiren a un héroe de la vida real a levantarse y ayudar. Si Amon usaba la palabra para colocar a los maestros como los grandes enemigos, Barrick usa al cine, y aunque el público se involucra directamente con lo visto en pantalla abucheando al villano Unalaq, el presidente no cae en la provocación. Hacia el clímax del episodio, ficción y realidad se mimetizan. Si Barrick había utilizado imágenes de la ocupación del norte sobre el sur, acá el héroe de la pantalla brinca al estadio. Bolin emula los actos heroicos de su protagonista para enfrentarse a supuestos atacantes de la tribu del norte, solo para descubrir la trampa orquestada por el propio empresario. ¡Dime, quién te envió! ¡Fue Barrick! ¡No me lastimes, Naktak! No es gratuito que nombren a Bolin como a su personaje. La serie es evidente en lo que quiere transmitir al conjuntar la película con lo que sucede en el estadio. Con este tipo de producciones, el límite entre el discurso en la pantalla y su impacto en la realidad suele desdibujarse. El héroe de la ficción puede serlo en la realidad. El discurso salta y el público se hace partícipe de ello, a veces alistándose en el ejército y otras, como en el caso de la leyenda de Korra, creando antagonismos entre tribus. Lo cierto es que el conflicto que busca Barrick no detona. Los efectos de su propaganda no tienen resultado con el presidente. La batalla se traslada hacia el mundo espiritual en el que la protagonista debe evitar la transformación de Unalaq en el avatar oscuro. Una vez más, las películas como elemento para propiciar conflictos dentro de la dimensión social del personaje. A la fecha, el cine propagandístico se sigue produciendo. Durante 2021 se estrenó en China La batalla del lago Changjin, que contó con un presupuesto de poco más de $200 millones. No obstante, fue la segunda película más taquillera de 2021, solo detrás de Spider-Man No Way Home. Susan Sontag hizo una definición muy precisa sobre este tipo de obras. El arte fascista alaba la entrega, exalta la insensatez, glorifica la muerte, no queda en modo alguno confinada a las obras con etiquetas fascistas o producidas bajo gobiernos fascistas. Sus características proliferan en el arte oficial de los países comunistas. Tras el encarcelamiento de Barrick llega el combate final, entre las tropas y el equipo Avatar. Triunfa el bien y, fiel a su dimensión del conflicto original, se establece un nuevo orden social de las cosas. Gracias a los resultados de la batalla en la convergencia armónica, empiezan a aparecer nuevos maestros aire por todo el mundo, base del conflicto de la próxima temporada y punto de partida para las siguientes aventuras de Korra. No obstante, nos deja de manifiesto cómo hay más profundidad de la que parece en algunos personajes. Si bien la leyenda de Aang es excelente, en Korra dan un paso adelante en la complejidad y profundidad de sus temas.